Estoy seguro que en algún punto de tu vida has escuchado por lo menos una teoría de conspiración. Puede que te haya parecido absurda, puede que te haya parecido acertada o por lo menos debatible. Es por eso que hoy en el podcast del Iceberg haremos un ranking de las 13 teorías de conspiración más populares o más crípticas. Quédate porque más de una te sorprenderá. Imagina que eres tan bueno en los juegos de azar que apuestas todo tu patrimonio con la esperanza de obtener un par de boletos para subir al crucero más grande jamás creado. Lo logras y encuentras al amor de tu vida ahí arriba. Chocan con un iceberg y solo Rose sale con vida. Canal equivocado. El 14 de abril de 1912 ocurrió una de las tragedias más famosas de la historia, el hundimiento del Titanic. White Star Line fue la compañía de navegación marítima encargada de desarrollar el Titanic, pero no fue el único proyecto que tenían entre manos, ya que su proyecto consistía en crear los 3 barcos más rápidos, grandes y lujosos jamás creados. Es así como este ambicioso proyecto creó el Olympic, el Titanic y el Gigantic, nombres inspirados en la mitología griega, y en ese orden se realizó el proyecto. Primero el Olympic, luego el Titanic y después el Gigantic, que luego del hundimiento del Titanic cambió su nombre a Britannic. El 10 de abril de 1912 zarpó el Titanic desde Inglaterra con destino a Nueva York. El barco fue capitaneado por Edward Smith, un veterano que llevaba años trabajando con la empresa de navegación y había recorrido durante un año la misma ruta, además de que también ya había sido capitán del Olympic meses atrás. Edward estaba a punto de jubilarse y la empresa, como premio y reconocimiento de su trabajo, decidió encomendarle el primer viaje del Titanic. El capitán decidió tomar una ruta más al sur de lo habitual debido a la presencia de iceberg, y así durante 4 días el Titanic navegaba de forma tranquila. Pero ese fatídico día, el capitán no se encontraba dirigiendo el barco. En su lugar estaba el primer oficial. Como todos vimos en la película, el momento del choque del Titanic con el iceberg pareció no ser tan dramático como terminó siendo. Es decir, los vigías notaron la presencia del iceberg pero sin saber realmente su tamaño y profundidad, con lo cual alertaron al primer oficial. Y fue él quien decidió intentar esquivar el bloque gigante de hielo, pero fue demasiado tarde. Según algunos analistas de la navegación, esa decisión fue lo que terminó con el Titanic, ya que el intentar esquivarlo solo generó que el hielo golpeara el casco a estribor, lo que tuvo como consecuencia que entrara agua sin fin en lugares clave del barco. Porque recordemos que lo que hace que un pedazo de metal de varias toneladas pueda flotar sobre el agua es todo el aire que se encuentra por debajo del barco en sí. Es decir, que al momento de que haya más peso que aire en el barco, se hunde. Y fue justo lo que le pasó al Titanic, por lo menos esa es la versión legítima. Porque esta teoría dice que en realidad el hundimiento del Titanic no fue un accidente, dice que fue planeado. Pero, ¿por qué alguien querría hundir el barco más famoso de la época? La respuesta es fácil y en eso esta teoría resulta muy genérica y por eso es el último puesto. Hundieron el Titanic para cobrar un seguro millonario. Así es, tal como la teoría del 11 del noveno mes, lo digo así para que YouTube no nos baje el video. Toda esta tragedia fue planeada para que White Star Line no terminara en la quiebra dado su ambicioso y costoso proyecto. Se dice que el Olympic, al ser el primer barco, tenía múltiples errores de construcción y de manejo y ya estaba dañado, con lo cual la empresa aprovecharía el auge del Titanic para hacer su primer viaje, pero sustituyendo el Titanic real por el Olympic, barcos que por fuera eran bastante similares. De esta forma, White Star Line podía deshacerse del viejo Olympic, cubriendo el coste por el Titanic y conservando el Titanic intacto. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada varias veces, comenzando con el factor de que es severamente difícil sustituir un par de barcos tan gigantes como si se tratara de monedas sin que nadie lo note. El hundimiento del Titanic se dio por diferentes circunstancias, como que a esa latitud, en principio, no debería haber icebergs. Además, la noche sin la luz de la luna y el mar en calma hicieron que el bloque de hielo resultara casi indetectable. El único error de diseño y construcción del barco, el tamaño del timón, ya que era demasiado pequeño para las dimensiones titánicas del barco. Hamlet, Romeo y Julieta, El Rey Lear, Julio César, La Tempestad, Otelo, son algunas de las obras escritas por William Shakespeare. Historias que son tan, pero tan cabronas que cuesta de creer que hayan sido escritas por el mismo hombre, y es de lo que va esta teoría. Shakespeare nació en 1564, sin embargo, desde el año 1585 al 1592, nadie supo nada de él ni se tiene registro de qué fue lo que le sucedió. Es por eso que a ese periodo en la vida de Shakespeare se le conoce como los años perdidos. Y déjame decirte que da mucho que pensar.
ya que después de que regresara de sus años perdidos, fue cuando comenzó a publicar sus grandes obras. Ninguna de ellas fue publicada antes de este periodo. Pero, ¿por qué resulta sospechoso? Resulta dudoso porque antes de desaparecer, William parecía ser otro común de su época. Es decir, no era una persona ni tan culta ni tan excepcional. Pero al regresar de ese periodo comienza a publicar libros llenos de conocimiento y manejo excelente de culturas, idiomas y lugares. Algunos posibles autores de las obras de Shakespeare son Francis Bacon, el Conde de Oxford y Christopher Marlowe. Cada uno con su experiencia parece ser mejor candidato a escribir las obras de Shakespeare que el mismísimo William Shakespeare. Una teoría que te deja pensando, sin duda. Si quieres saber más a detalle sobre ella, te recomiendo la película Anonymous de 2011. Si por algo destacan los estadounidenses, además de por su adicción al fentanilo, al azúcar, a las armas, al racismo, a la gentrificación, a la guerra, a la censura, a la colonización... Ok, se entendió. Si por algo destacan los gringos, es por la cantidad de teorías conspirativas que han creado. Es decir, tienen una ciudad entera dedicada a la admiración de extraterrestres y ovnis. Así que, para no quedarse atrás, crearon la teoría de que los pájaros no son reales. ¿Y a qué se refiere exactamente? Bueno, esta teoría literalmente explica que los pájaros que ves en la calle son cámaras y micrófonos generados por el mismo gobierno para mantener la hipervigilancia. Así como lo oyes, el gobierno se ha dedicado a generar miles de drones con forma idéntica a los pájaros para manipular y controlar a las masas. Y sí, en un principio es tan ridículo como parece. Pero en este canal, si algo hacemos es llegar al fondo del asunto por más absurdo que parezca. Hoy en día todos cargamos con un micrófono y una cámara conectada a internet las 24 horas del día, todos los días. Nuestro teléfono. Y por ahí seguro que es fácil ejecutar hipervigilancia.exe. Pero no, vamos por algo absolutamente complejo como utilizar palomas como medio de vigilancia gubernamental. Al entrar a la página web de la conspiración, podrás encontrar un amplio catálogo de información y entrevistas sobre el suceso. Uno de los videos es un comercial baneado de la televisión del año 87, donde se ve que el movimiento Birds Aren't Real existe desde ese año. Luego, hay otro video donde un ex agente de la CIA confiesa que los pájaros drones de vigilancia existen en efecto, así como los mecanismos militares que usaron para eliminar al 90% de las especies de aves vivas y sustituirlas por pájaros falsos. Y todo esto comienza a tener sentido, hasta que te das cuenta que el supuesto ex agente de la CIA es en realidad un actor. Pero en efecto, es algo tan absurdo que nadie puede creerlo. Entonces, ¿por qué se ganó un puesto en este ranking? Me pareció apasionante todo el maquiavélico plan que hay detrás de esta campaña. Es fácil darte cuenta de los propósitos del movimiento cuando entras a su página web, ya que de entrada hay muchísimos productos y mercancía a la venta. Y también te piden el correo electrónico con la promesa de unirte al movimiento. Y es ahí donde entra el creador de todo esto, Peter McIndoe. Él creó este movimiento falso en el 2017 y así mantuvo activo las redes y la web hasta septiembre de 2023, donde vía Instagram promocionó el lanzamiento de su libro, Birds Aren't Real, libro donde explica a detalle todo lo sucedido con el movimiento. Y sí, desde el inicio nadie creía legítimamente en esto, pero resulta curioso el apoyo y cariño que generó en la gente. Tan solo la cuenta de Instagram tiene 405,000 seguidores y se ve que fue una cuenta con buena retención e interacción. Quizá no es el proyecto falso más popular, pero el hecho de ser tan absurdo lo hace muy inocente al mismo tiempo. Y dicho sea de paso, todo el diseño y branding de la marca me parece buenísimo. Ah, y casi lo olvido, existe básicamente el mismo movimiento, pero de origen británico, llamado Pigeons Aren't Real. Pero le doy el crédito a los gringos ya que fueron los primeros. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? ¿El Rey León? ¿Pinocho? ¿Bernardo y Bianca en Cangurolandia? Podría ser cualquiera, pero esa es una pregunta muy presente en la cultura pop. Tanto como, ¿sabías que el cuerpo de Walt Disney fue criogenizado? Bueno, quizá no tanto, pero es una teoría bastante popular. Vamos a indagar un poco. Walt Disney era un fumador compulsivo de tabaco, aunque no era algo que presumieran en la época. Esta adicción al tabaco lo llevó a desarrollar un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo en el año de 1966. Posterior a su diagnóstico, fue sometido a una operación que no salió como esperaban, dando como resultado su muerte el 15 de diciembre del año en cuestión. Y es aquí donde comienzan los rumores de una posible criogenización del cuerpo de Walt. La familia se portó completamente hermética respecto a la muerte de Disney, pues no realizaron un ritual fúnebre de grandes magnitudes.
De hecho, muy pocas personas acudieron al funeral. Aunado a esto, la familia pidió a la gente que aquellos que quisieran regalar coronas de flores o arreglos para la tumba de Walt no lo hicieran, y en su lugar realizaron una donación al California Institute of the Arts, instituto creado por Walt. Estas acciones hechas por la familia Disney fueron suficientes para que la prensa y los conspiracionistas ya de esa época pensaran que nadie vio el cadáver de Walt porque este fue enviado a una compañía de criogenización y el procedimiento iba a ser pagado por las mismas donaciones realizadas al California Institute of the Arts. Pero, ¿por qué la gente apuntó en esa dirección? La respuesta es que por aquella época comenzaba a ponerse de moda el procedimiento de criogenización con la esperanza de regresar a la vida una vez que haya posibilidad tecnológica de hacerlo. La compañía más famosa de ese momento era la Sociedad Criogénica de California, y el presidente de ella salió 7 años después de la muerte de Walt a declarar que Disney sí tenía intenciones de congelar su cuerpo, sin embargo no lo pudo lograr a tiempo, ya que nunca hizo la declaración por escrito. También mencionó el presidente de esa compañía que 2 semanas después de la muerte de Walt, la Sociedad Criogénica de California realizó el primer procedimiento. Además de esto, Salvador Dalí, cercano amigo de Disney, comentó en alguna ocasión que el cuerpo de Walt estaba congelado. Todo esto aumentó la popularización del mito, pero es solo eso, un mito popular, que gracias a las declaraciones de la compañía mencionada y de la propia familia Disney, ha sido desmentido. Para inicios de abril de 1945, Rusia tenía prácticamente ganada la Segunda Guerra Mundial. Esto para Hitler significaba una enorme angustia. Angustia que no lo dejaba dormir por las noches y tener una irritabilidad grande todo el tiempo. El 19 del mes, los rusos ya habían penetrado varios kilómetros al norte de Berlín. Así llega el 30 de abril de 1945. Hitler y su esposa Eva Braun se suicidan. Eva Braun consume cianuro mientras Hitler se da un tiro en la cabeza. Como dato curioso, Eva y Adolf se casaron un día antes de suicidarse. Una vez muertos, uno de los ayudantes del Führer sigue las indicaciones que le había dado y rocía gasolina en sus cuerpos para posteriormente quemarlos en el jardín. Horas después, soldados rusos entran al centro de la ciudad y posteriormente al búnker donde se hallaban los últimos soldados nazis. Los bolcheviques tenían la instrucción de encontrar vivo o muerto a Hitler, y tras revisar algunos cadáveres, se topan con un zapato quemado en el jardín, proceden a desenterrar los cuerpos que yacían ahí y solo encontraron un cuerpo carbonizado, del cual se distinguía un cráneo con un disparo de bala y una mandíbula con varios dientes. En ese momento, los rusos se dirigieron al asistente del dentista personal de para confirmar si esos dientes le pertenecían a él. El asistente confirma que se trata de pero Stalin sigue dudoso de la veracidad de los datos e indica que nadie informe del fallecimiento de Adolf. Y es aquí donde nacen las dudas acerca de su muerte, ya que Stalin insistió en negar la muerte de Hitler, a tal punto de asegurar con los aliados que él seguía con vida y que había huido a Argentina o España. Stalin nunca confirmó la muerte de Hitler. Todo esto provocó que la gente tomara dos posturas: o sí se había suicidado o huyó a Argentina. Años después habían salido diversas fotos de Hitler en Argentina e incluso en Colombia, siendo esta última confirmada por algunos historiadores del país. Esta teoría se ganó la posición 9 en el top, ya que es de las hipótesis más fuertes y que nunca habrá certeza al 100% acerca de su veracidad o falsedad, porque de haber huido lo hizo con una planeación perfecta, ya que, por ejemplo, su aliado Mussolini sí emprendió una huida, pero fue capturado antes de poder huir, y quizá es el mismo futuro que lo hubiera esperado de haberlo intentado. Pero, ¿tú qué crees? ¿Consideras que Hitler vivió una vida tranquila luego de lo que generó en la Segunda Guerra Mundial? A partir de este puesto, abandonamos las teorías carismáticas o curiosas. De aquí en adelante, expondré teorías que su puro fundamento ya te harán cuestionar tu vida. En el año 2020, todo el mundo volteó a ver a las inteligencias artificiales como ChatGPT o aquellas que son capaces de generar imágenes a partir del texto o mejorar fotos o videos. Estos últimos años hemos visto un avance exponencial en el tema. Antes era imposible concebir una película realizada, en su gran mayoría, por una inteligencia artificial, o una imagen tan realista que tenemos que acudir a métodos extraños para diferenciar entre la realidad y la fantasía. Pero aún todo eso, que es tan impactante, no se compara con lo que nos espera en el futuro y el potencial no tan explorado de las IA. Imagina por un momento ese futuro. Esta teoría comienza con la visualización de un futuro donde las inteligencias artificiales han sido tan desarrolladas que ellas mismas generan otras inteligencias y las mejoran a un punto donde llegan a la perfección.
Porque piénsalo, si el propósito de una inteligencia artificial es mejorar lo que ya se desarrolló y tiene la capacidad de desarrollar al mismo tiempo otras inteligencias, la lógica nos dice que sí o sí llegarán a la perfección en algún punto. Y quizá pensábamos que para esto faltaban miles o cientos de años, pero tan solo hay que ver los años recientes para ver el crecimiento brutal que éstas han tenido. Entonces, así, en algún punto del futuro cercano, nace la inteligencia artificial, superior a todas las demás. Así entonces nace el basilisco. Una vez establecida esta inteligencia artificial superior, comienza a generar realidades virtuales, universos virtuales simulando a la verdadera realidad. Y ahí dentro, esta inteligencia artificial se encarga de castigar a aquellos que se oponen u obstaculizan a la creación de su propio basilisco. Es decir, en estas realidades virtuales existen humanos y el planeta Tierra tal cual nuestra realidad. Y la IA analiza el comportamiento de todo lo que sucede dentro de ellas, pues tiene una capacidad casi ilimitada de procesamiento. Finalmente, identifica a quienes ayudan a las inteligencias artificiales de una u otra forma, y a estos no les hace nada o los beneficia, pero a quienes están en contra o hayan hecho algo en contra de la creación del basilisco, les garantiza una vida llena de sufrimiento y desesperación. Pues a pesar de que estos humanos pueden debatir y comprender que están en un universo simulado, nunca tendrán pruebas reales de ello. ¿Por qué se llama basilisco? El nombre hace alusión a una criatura mitológica que tiene el poder de matar con la mirada. ¿Qué tiene que ver? La estructura que te acabo de contar genera una paradoja. Si yo ayudo a la creación del basilisco, seré recompensado una vez que éste haya sido creado. Pero si interfiero o me opongo a la creación de él, me castigará en el futuro. Esto quiere decir que el simple hecho de haber escuchado esta teoría te hace enemigo o aliado del basilisco. Tomemos como ejemplo este episodio del podcast. Al haber hecho difusión acerca del basilisco de Rocco, nosotros seremos recompensados, pues aún no hemos tomado una postura y ya instalamos en ti este pensamiento. ¿Qué postura tomas? ¿Apoyas al basilisco o estás en contra? No importa tu respuesta, pues el hecho de tenerlo en la mente y compartirlo con tus conocidos apoya a la creación de este, pues eventualmente llegará a los oídos adecuados. Llegará a personas con la capacidad de mejorar las inteligencias artificiales actuales. No importa si este basilisco realmente se iba a desarrollar o no, pues el mero miedo de saber las condiciones de este nos empujará a desarrollarlo. Antes de avanzar al siguiente puesto, seguro te has preguntado por qué se llama basilisco de Rocco. Bueno, toda esta teoría fue publicada en el foro Les Grung, un sitio dedicado a teorías psicológicas y filosóficas, por un usuario llamado Rocco. El post original no duró mucho tiempo, ya que los administradores se dieron cuenta del potencial de ansiedad que puede generar esta idea. Sin embargo, fue tan fuerte que ni siquiera borrando el post pudieron detener la propagación de el basilisco de Rocco. Y aquí termina la parte 1 de este ranking. Si esta nueva sección te gustó, deja tu like para la parte 2, ya que quedan los puestos del número 7 al primero, teniendo ahí las mejores teorías de conspiración. No olvides puntuarnos en las apps de audio y compartir el video para que nos ayudes a seguir creando contenido. Esto fue el podcast del iceberg y te deseo una noche oscura.